Listo. Ahorita esperemos que se conecten los otros hermanos que faltan. Vamos a comenzar, amados hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para iniciar con la lección de las cronológicas de la creación a Cristo. Y quisiera pedirle favor a nuestra amada hermana Marta si nos puede iniciar con una oración, porfa. Claro que sí, amén. Amado Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de los asistentes a este estudio, Señor. Gracias por esta oportunidad. Sabemos que todo viene de ti y está en tu plan, Señor. Te alabamos por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, Señor. Te ponemos en tus manos este estudio y nuestros corazones, Señor. Que se haga tu voluntad esta noche en este estudio y en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Vamos a comenzar, amados hermanos. Esperemos que no tengamos ninguna interrupción extraña. Vamos a comenzar. Vamos a nuestros discipulados en la página 70. Los que tengan sus discipulados digitales, amados hermanos, vamos a estar en la página 70. Y los que no se preocupen, de todas formas, es un discipulado 100% bíblico que nos obliga a leer nuestras Biblias y a tener un fundamento totalmente bíblico, ¿verdad? Para encontrar a Cristo escondido desde el Antiguo Testamento y poder comprender con el discernimiento del Espíritu Santo a través del Evangelio, el Antiguo Testamento, el propósito de cómo Dios obraba con la humanidad en las dispensaciones anteriores, y ahorita estamos en la dispensación de la ley, ¿verdad? El trato de Dios con la humanidad y la ley dada a Moisés. Recordemos el parteaguas que hay entre la ley y la gracia. Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos, la ley no tiene un poder salvífico, sino condenatorio. La ley no redime nuestras almas. La ley no paga el rescate de nuestras almas. La ley no es un sustituto perfecto y satisfactorio que pague el castigo de nuestros pecados en lugar nuestro. Ese solamente es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solo Él, ¿verdad? Solo Él salva. Hechos 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. El apóstol Pedro en el versículo 11 de ahí de Hechos 4 dice, este Jesucristo es la piedra que vosotros los edificadores han desechado, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando el apóstol Pedro dice que Jesucristo es la gran piedra angular, la gran roca, él mismo se está negando a sí mismo de decir que él es la roca. Por lo tanto, podemos comprender que la gramática correcta de Mateo 16, cuando dice el Señor Jesús al apóstol Pedro, y a ti te digo, tú eres Pedro, Petrus, roca pequeña, piedra pequeña, y después de la gramática, de la coma, respetando la gramática en su texto, dice, y sobre esta roca, refiriéndose Cristo a sí mismo, ¿verdad? A la persona de Jesús, fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino, que es la utilización del evangelio por primera vez cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 4, sobre 120 creyentes, y el apóstol Pedro junto con los demás apóstoles comenzaron la predicación del evangelio en los primeros 11 capítulos de Hechos, empezando con puros judíos, y luego en Hechos capítulo 10 vemos a Cornelio y a su familia que no eran judíos, sino gentiles, ¿verdad? Porque la salvación vino primeramente al judío, pero también al griego. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a nuestras Biblias y tengo que decir esto constantemente, amados hermanos, por si hay algún creyente nuevo, ¿verdad?, que acaba de recibir recientemente al Señor y podría sentirse confundido en cuanto a los temas de la ley y la gracia. Y no significa que nosotros bajo la gracia desechemos o despreciemos la ley, no, para nada. Pero vamos a darle el uso correcto que la Biblia enseña que se le debe de dar para evangelizar, no para el justo, sino para el transgresor. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Vamos a buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Bienvenido, hermano Néstor. Capítulo 1, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Y si alguien lo encuentra, nos lo puede compartir, por favor. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Desde el versículo 1 al 8. No, del 8
al 11 del capítulo 1. Por favor, hermana. Perfecto. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Amén. Dice, pero es gratitud de Pablo por la misericordia de ese pedazo, ¿no es cierto? Sí, él dice que me confió nuestro bendito Dios. Punto. Porque sigue es otro título. Bueno. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Entonces, con el desenlace que Pablo da en el versículo 11, sabemos que la porción de esta parte de las escrituras que nos compartió la hermana Marta se refiere al evangelio de Jesús, según el glorioso evangelio de Jesucristo que me fue encomendado. Eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Entonces, el versículo 8 nos dice sobre el uso correcto y legítimo que le debemos de dar a los 10 mandamientos. El versículo 9 dice que no es para el justo porque nosotros estamos justificados gratuitamente por la fe de Jesús, no por guardar los 10 mandamientos. Nuestras naturalezas pecaminosas, manchadas con la maldición de la separación con Dios, la muerte espiritual, no pueden cumplir los 10 mandamientos. Por eso tuvimos que nacer de nuevo por medio de la fe en Jesús, no por los 10 mandamientos. Nadie se puede salvar cumpliendo la ley. El único que la cumplió es el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo encarnado, porque todos los descendientes de Adán tenemos una naturaleza que se opone a la ley santa de Dios. Entonces Cristo bajó del cielo y se hizo hombre, y Él guardó la ley perfectamente que nosotros hemos quebrantado. Ahora, es importante recordar esto. Ahora sí vamos a nuestro primer pasaje de la creación a Cristo del día de hoy, Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Dijéramos que fue como una breve introducción. Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Es importante saber esto. Muchos hermanos, a veces que nos acompañan a evangelismo, cuando compartimos sobre este tema, pero en las calles, en los parques, en las cárceles, en las plazas o en cualquier otra parte, nos observan predicar el evangelio, tienen cierta confusión, no todos, algunos, porque nos ven utilizar los 10 mandamientos con los incrédulos. Y entonces la confusión que ellos tienen es ¿por qué usan la ley al evangelizar si a cada rato se la pasan diciendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Porque la ley se usa con el incrédulo, con el inconverso, con el que no tiene a Cristo, para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, justicia y juicio y se dé cuenta que va rumbo al infierno y que la ley no es su amigo y que Dios no lo ve como su amigo, sino como su enemigo y necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Desesperadamente necesitan al Señor y la ley es un ayo que nos guía a Cristo, ¿verdad? En el caso de los incrédulos los lleva a ver que sus buenas obras no los pueden salvar, que su naturaleza pecaminosa es tan reprobada ante los ojos de Dios que es merecedora del infierno de fuego. Vamos a Éxodo capítulo 19. Esta es la otra también que a veces algunos hermanos se estantean, ¿verdad? Porque cuando nos observan predicar, mencionamos mucho el infierno, y cuando estamos hablando entre hermanos casi no mencionamos eso. Entonces ellos ven como una especie de transformación, pero no es ninguna transformación, es que la Biblia nos enseña cómo hablar con los no creyentes, con los no nacidos de nuevo. No le podemos enseñar las doctrinas de la gracia a alguien que está muerto espiritualmente. Tenemos que predicarle el evangelio. Vamos a leer Éxodo 19, versículos 7 y 8. Quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Cris o nuestra hermana Mari si nos pueden compartir esta parte de las escrituras. ¿Cuál, hermano? ¿Éxodo qué? Éxodo capítulo 19, versículo 7 y 8. Por favor, amada hermana. 19, 7, 8, claro que sí. Pero 19, 7 al 8. Aquí la hermana chiquita quiere hablar. Ok. Adelante, hermana chiquitita. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo lo que Jehová y todo el pueblo respondió y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová
y las palabras del pueblo. Amén. Gracias, hermana chiquitita. Muy bien. Ahora, dice aquí nuestro discipulado digital. Ellos pensaron que podían obedecer a Dios y así alcanzarían todo lo que necesitaban. Les faltaba entender que sus corazones estaban llenos de pecado y que no podían agradar a Dios en sus propias fuerzas. Miren, hermanos, recuerden que en el ministerio público, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les dijo a los judíos legalistas, ¿verdad? A los maestros religiosos, los fariseos. No es lo que entra, porque le cuestionaban, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Fíjense qué legalistas eran. Estos habían añadido una costumbre a la palabra de Dios, eso es legalismo, añadir mandamientos de hombres que no están en la Biblia, una costumbre, una tradición a la palabra de Dios de que se lavaran las manos 7 veces, de que lavaran los vasos 7 veces, eso no está en la Biblia. Hay un ritual de purificación ceremonial en los artículos, los objetos del templo judío en el antiguo pacto, donde tenían que ser consagrados a Dios ciertos objetos y la plata se tenía que purificar 7 veces. Pero esto no aplica para los vasos ni para las manos. Ellos ya añadieron esas cosas. Y entonces Jesús les dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. De ahí vienen los hurtos, las mentiras, los pleitos, las guerras, los asesinatos, las envidias. Entonces, ¿qué necesita el descendiente de Adán? Un trasplante de corazón. No necesita intentar cumplir los 10 mandamientos con su naturaleza pecaminosa porque no va a poder. Esos 10 mandamientos le muestran que es un transgresor, que es enemigo de Dios y que no puede reconciliarse con Dios por medio de sus fuerzas, de una religión o de cualquier cosa que provenga de la voluntad humana o de la voluntad del enemigo, solamente de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Y vamos a ver que solamente por medio de la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Es decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Juan 10, 17. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Y si alguien lo encuentra, lo puede compartir. Las religiones te enseñan, ¿verdad? Todos son hijos de Dios. No es cierto. Este versículo nos comprueba que solamente los nacidos de nuevo, los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, son verdaderos hijos de Dios. Todos los demás son creación de Dios. Sí, los creó Dios, por supuesto, desde el vientre de su madre, pero nacieron con una naturaleza pecaminosa que los separa de Dios. Y mientras la conciencia no se haya desarrollado, esa personita que es un niño es de Jesús, ¿verdad? Como los niños que están aquí con nosotros ahorita. Pero cuando ese niño ya crece, deja de tener esa inocencia, él ya nació en pecado, pero no lo sabe aún porque no tiene conciencia que lo acuse. Romanos 2:15. Cuando ya viene a los 12, 13 años, deja de ser un niño y ya tiene una conciencia que lo acusa y le da conocimiento del bien y del mal. Entonces ya sabe que es pecador. Entonces ahí es donde el Evangelio va a hacer su trabajo, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu Santo, cuando nosotros prediquemos fielmente la palabra de Dios, sin añadir nuestro propio pensamiento. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Alguien lo quiere compartir? Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Dice acá, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Gracias, hermana Amén. Marta. Amén. Lo explica muy claro, ¿verdad? Esta versión me gusta. Entonces, una religión no te puede hacer nacer de nuevo. Otro hombre pecador no te puede hacer nacer de nuevo. Es Dios mismo que se hizo hombre, que nunca pecó, el que hizo la obra en la cruz y en el poder de su resurrección, que nos hizo nacer de nuevo a nosotros. Y la palabra en ese hecho fantástico, maravilloso, celestial en la tierra, que partió el tiempo en dos, antes y después de Cristo, es lo que hace nacer de nuevo a los descendientes de Adán. La palabra del Evangelio. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 18. Nosotros somos primicias, nacidos de nuevo por el poder de la palabra, hermanos. Por eso es tan importante predicar el Evangelio a los perdidos. Porque a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Nadie se puede salvar por obras, es por medio de Jesucristo, por eso es gracia, un favor inmerecido. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Y miren, antes de leer este versículo, muy importante aclarar algo.
Bienvenida, hermana Nay. En Juan capítulo 1:12 que nos compartió la hermana Marta, la palabra hijos en el griego es teknon. Esa palabra teknon en el griego significa hijos legítimos engendrados por el Espíritu Santo, es decir, un bebé espiritual nacido en la familia de Dios. Todos nosotros habíamos nacido en el vientre de nuestra madre en la familia del pecado, la familia de Adán, la familia incorrecta. Pero Jesucristo, por medio de su obra en la cruz y la fe en su evangelio, por gracia, nos hizo nacer de nuevo en la familia correcta, la familia de Dios. Él nos cortó de Adán y nos puso en Cristo. Y nos selló con el Espíritu Santo como una certificación legítima de que somos hijos suyos. Por eso esa palabra teknon en el griego significa hijos. Y una religión no te puede otorgar ese derecho legal. Es algo exclusivo de Dios. Como la hermana Marta nos compartió en el versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Adelante, hermana, que tienes tu manita levantada. ¿Querías comentar algo? No, quería leer, buenas tardes, mi nombre es Eyeli, soy intercesora, amén. Bienvenida, hermana. Quería compartir el texto que había dicho, pero ¿qué me dice? Claro que sí, hermana. Es Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Porfa, hermana, si nos haces favor de compartirlo. Amén. Bueno, mi nombre es Eyeli, soy intercesora, amén. Eyeli, gracias, Eyeli. Santiago 1, 18 dice, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Amén. Gracias, hermana Eyelix. Ahí está, ¿verdad? Con toda claridad podemos ver el versículo que nos compartió la hermana, que es por medio de la palabra de la verdad, es decir, por medio de la verdad del Evangelio. ¿Cuál es esta verdad del Evangelio que comunicamos los hijos de Dios? Que somos embajadores del ministerio de la reconciliación. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se le apareció a sus discípulos, ¿verdad? A Cefas, a más de 500 personas a la vez, y al último, como a un abortivo, se le apareció al apóstol Pablo, ¿verdad? Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo vio un resplandor más fuerte que el del sol, que lo dejó ciego, y le dice, ¿verdad? El Señor Jesús a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense una espada afilada y que alguien se le ponga a dar rodillazos a la espada afilada. Es lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Al perseguir a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Estaba persiguiendo a Jesús mismo. Entonces el Señor mismo en Hechos 26, versículo 18, le dice sobre el poder de esta palabra y cómo la va a anunciar. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Y esa es la palabra de Santiago 1.18 que tiene ese poder de hacer nacer de nuevo a un alma de un incrédulo que es expuesto al Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 26, versículo 18. Y si nos lo quieres compartir, amado hermano Néstor, hermana Nay, adelante, por favor. Hermano, ¿cuál es el versículo? Hechos capítulo 26, versículo 18. Por favor. Hermano, había mencionado Primera de Corintios, ¿cuál? El anterior, me quedé buscando eso. Claro que sí, hermano, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, que es de hecho el mismo evangelio que vamos a leer ahorita, pero ahí viene la infraestructura, digámoslo así, y aquí Jesús mismo le da la instrucción de ese mismo evangelio al apóstol Pablo. Amén, hermano, pero va a leer la hermana de ahí y ya participo en la otra. Claro que sí, hermano. Adelante, hermana Nay, por favor. Hechos 16. Hechos capítulo 26, versículo 18. Amén. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de entre los santificados. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. No solamente aquí viene el evangelio, sino lo que sucede cuando alguien recibe a Cristo. Pasa de muerte a vida, pasa de la potestad de Satanás a la luz admirable de Jesucristo, ¿verdad? Se convierte en una nueva creación unida a Cristo en los lugares celestiales. Su vieja creación queda crucificada y su nueva creación está unida a Cristo porque resucitamos juntamente con Él. Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora miren, aquí nuestro discipulado nos enseña aquí. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Regresamos otra vez a la dispensación de la ley, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Un pacto condicional. ¿Qué es la gracia? Un pacto incondicional. No depende del hombre ganárselo como un premio, sino de Dios que lo regala, ¿verdad? Por gracia, de forma inmerecida. No significa que no haya habido un costo, un pago, ni un rescate. Lo hubo. Pero esto no involucra la obra humana, sino la obra divina de Dios encarnado. Tuvo un costo elevadísimo, un precio altísimo. Jesús mismo se humilló en forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada gota de su sangre, a favor de la redención de nuestras almas, se derramó en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota. Él soportó durante 33 años, más de 33 años, la incredulidad de una generación perversa, adúltera y malvada, que lo escarnecía, que no creía en él, que se burlaba de él, y que él, siendo Dios, podía ver lo que cavilaban sus corazones. Y sin embargo, él amó a todos los suyos hasta el fin, ¿verdad? A los que sabía de antemano que creerían en él, incluyendo las almas de nosotros, que somos una generación muy futura, a hace 2000 años que él vino, y de las almas que él va a rescatar todavía hasta que él venga, porque el Señor va a regresar para arrebatar a su iglesia. Ahora miren, dice aquí nuestro discipulado: ellos pensaron que podían obedecer a Dios y así alcanzarían todo lo que necesitaban. Les faltaba entender que sus corazones estaban llenos de pecado y que no podían agradar a Dios en sus propias fuerzas. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice Hebreos 11, 6, hijo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Él, luego que hay quien agradará aunque ellos buscan. Amén. Amén, muy bien. ¿Alguien lo quiere compartir también? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo que más le agrada a nuestro buen Dios es que le creamos, que confiemos en Él y que tengamos seguridad de las promesas que Él da en su palabra, no fuera de su palabra, en su palabra. Y lo que más le desagrada a Dios es la incredulidad, que no le creamos. ¿Alguien quiere compartir Hebreos capítulo 11, versículo 6? Yo, hermano. Adelante, hermanita chiquita. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe. ¿No ve? Amén. Gracias, hermana chiquitita. Muy bien. Ahí está, hermanos. ¿Por qué creo que el Señor dijo que el que no fuera como uno de estos pequeñitos no puede entrar al reino de Dios? Porque un pequeñito, aunque su padre sea un mentiroso, no pone en tela de juicio la palabra de sus padres. Ahora nosotros tenemos un Padre verdadero, auténtico, celestial, que no puede mentir. ¿Salud? Y todo lo que Él dice es auténtico y verdadero, y lo que Él dice solamente está en la Biblia. No podemos conocer a Dios sin la Biblia. Es el Dios de la Biblia que tenemos que conocer, no el Dios de las religiones, ni otro Jesucristo diferente que predican las religiones, ¿verdad? Ahí están los musulmanes que dicen que creen en Jesús, pero tienen un distintivo muy atrofiado de lo que es Jesús. Ese Jesús en el que ellos creen no es el verdadero Jesús de la Biblia, es otro Jesús diferente. Ellos predican a un Jesucristo diferente. Ellos no creen que Jesús es Dios. Imagínense nada más. Creen que es un profeta como su falso profeta Mahoma, ¿no? No, Jesucristo es Dios mismo y tiene los tres oficios completos. Él es rey, Él es sumo sacerdote y Él es profeta. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18. Jehová le dijo a Moisés: en aquellos días levantaré un profeta como tú y salvará a tu pueblo. Él es rey de reyes, Él es el rey de gloria. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Porque tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Shelah. Detente y medita en esto y alaba a Dios. Y luego dice, y es una profecía mesiánica que Cristo ya cumplió en el Evangelio cuando murió en la cruz y resucitó y bajó a las partes más bajas de la tierra y proclamó su victoria sobre las potestades, ¿verdad? Como dice Colosenses 2:15. Habiendo despojado a los principados y a las potestades, los despojó públicamente, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz.
Y entonces el Salmo 24 referente a esto profetizó: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Él entró después de resucitar, ¿verdad? Y llevó a todas las almas del seno de Abraham, de los creyentes del Antiguo Testamento, que estaban cautivas, se llevó cautiva a la cautividad y subió a lo alto, y después, ¿verdad?, envió el Espíritu Santo a Jerusalén, donde estaban los discípulos, 120 creyentes, y estableció el ministerio de la iglesia, de la predicación del Evangelio. Subió a lo alto y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está el oficio de rey, ¿verdad? Apocalipsis 19 dice que es Rey de reyes y Señor de señores. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, el fuerte y valiente. Jesucristo, el poderoso en batalla. Y vuelve a decir: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Shelah. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, Pedro en Hechos capítulo 2, capítulo 3, les dice a los judíos: ustedes crucificaron al Rey de Gloria, al Señor de Gloria. Este mismo Rey de Gloria fue visto por el profeta Isaías en el capítulo 6. Él dice que vio al Rey de Gloria en esa visión celestial que tuvo, y vio a los serafines alabándole: santo, santo, santo. Y en el versículo 8 el Señor dijo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ese debe ser el sentir de nosotros como hijos de Dios. Predicar el Evangelio no lo debemos de ver como un mandamiento, como una carga pesada, ¿verdad?, como un deber pesado por hacer. Eso es legalismo, hermanos. Predicar el Evangelio es un deleite, es un privilegio inmerecido de la gracia de Dios. Que viles pecadores que fueron hechos perfectos, los espíritus de los justos hechos perfectos posicionalmente, ahora tengan el privilegio inmerecido de anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y que Dios mismo a través de nosotros les diga a los incrédulos: reconcíliense con Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a nuestro discipulado nuevamente. Y sumo sacerdote, los tres oficios, ¿verdad? Ya vimos dos de ellos: profeta, Deuteronomio 18, rey, Salmo 24, Apocalipsis 19, y sumo sacerdote. Dos cosas inmutables: el juramento y la promesa. Vamos a ver Hebreos capítulo, me parece que es el capítulo 6. Déjenme revisar, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 6. No me acuerdo si es el capítulo 6 o el capítulo 5. Ahorita lo revisamos primero, Dios, a ver. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al versículo 19. Hasta el 20 lo vamos a leer. ¿Alguien lo quiere compartir? Adelante, hermanos. Hermano Néstor, ¿te gustaría compartirlo, amado hermano? Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20, porfa. Amén, hermano. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y como firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Gracias, hermano Néstor. Preciosos pasajes, ¿verdad? Tanta enseñanza que traen esta porción de las Escrituras. Fíjense, dos cosas inmutables. Por eso la salvación es eterna, no se puede perder. El juramento y la promesa. Si ustedes van al Salmo 110, no se muevan de ahí de Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6. Acompáñame rápidamente a a Salmos capítulo 110, versículo 1 y 4. 980 años antes de que Cristo viniera hecho hombre,
estaba profetizado, ¿verdad? Y aquí viene la preexistencia de Cristo, y aquí viene el verbo del Padre, ¿verdad? Que es en el Padre y el Padre es en él. El Dios trino, pero no es un Dios dividido en tres seres divinos. Eso es la Trinidad católica. La Trinidad bíblica no tiene nada que ver con ese tipo de cosas y enseñanzas. No son tres dioses, ni es un Dios de tres cabezas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas, con tres propósitos diferentes, pero la misma esencia, la misma sustancia. Y el Hijo salió del Padre, por lo tanto no fue creado. Es el Verbo eterno del Padre que se hizo carne. El Espíritu Santo es enviado por Jesús, el Hijo, a todo aquel que se arrepiente y cree en él. Es un solo Dios, solamente que hay que conocer a través de la Escritura la operatividad de cada una de las personas del Dios trino, pero es el mismo Dios, el único Dios y verdadero. ¿Y por qué se manifiesta en tres personas? El Padre recibe, es el receptor del sacrificio. El Hijo paga la sentencia de nuestros pecados, es el que ejecuta la salvación. Y el Espíritu Santo en el ministerio de Cristo funge como testigo, Juan capítulo 8, y ahora funge como el que te hace nacer de nuevo y te convence primeramente de pecado, justicia y juicio. Te guía en la vida cristiana y nos forma la imagen de Cristo ya cuando ya somos salvos, ¿verdad? En el caso de nosotros, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver el Salmo 110, versículo 1 y 4. Casi 1000 años antes de que Cristo viniera a salvarnos, vemos su preexistencia. Vemos cómo Jesús en Lucas 20:42, Mateo 22:42 les dice a los judíos: ¿de quién decís que es hijo el Cristo? ¿De David? Pues cómo David le llama Señor si es pues su hijo, en el libro de los Salmos. Y este es el Salmo que vamos a leer. Entonces aquí comprobamos no solamente que Jesús es ese Melquisedec que se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 14, y que por eso Jesús en Juan capítulo 8 versículos 51 en adelante dijo: Abraham vio mi día y se gozó y lo vio. Y los judíos se burlaron y le dijeron que no tenía ni 50 años y cómo había visto a Abraham, ¿verdad? Y él les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy, ego eimi en el griego, el gran yo soy. Se está identificando con el Dios del Antiguo Testamento, les está diciendo abiertamente que él es Dios. Y por eso tomaron piedras y se las querían arrojar porque no le creían. Pensaban que estaba blasfemando, pero él les dijo la verdad, él es Dios. Vean lo que dice el Salmo 110, versículo 1 y 4. Si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. ¿Me paso al 4, hermano? Sí, porfa, hermano Néstor. Y el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias, hermano Néstor. El hermano Néstor nos compartió por dos cosas inmutables. Aquí interviene el atributo incomunicable de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia, Él es el mismo, ¿verdad? Hoy y por los siglos de los siglos, dice el Antiguo Testamento. Y Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay que tener cuidado cómo interpretamos ese versículo y cómo lo usamos. He visto que algunos le dan un uso bastante denigrante a ese texto. La otra vez una persona me dijo: es que yo digo que sí puedo tener visiones y sueños mentirosos, porque mira, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si Dios le habló al profeta Daniel en el capítulo 9 y Jesús dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, a mí también me puede hablar. Cuidado con eso, hermanos. No transgiversemos las escrituras. A ver, imagínense que yo dijera esto. Lo voy a decir irónicamente. No, pues como Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, sacrifiquemos corderos como Dios le ordenó a los judíos en el antiguo pacto. ¿Es eso cierto? ¿Tenemos que seguir sacrificando corderos porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y no cambia? ¿Que acaso ya no vino Cristo a salvarnos? Ya vino Cristo a salvarnos. ¿Por qué me voy a saltar la cruz para justificar que puedo seguir sacrificando corderitos porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que al interpretar ese tipo de versículos no estemos alterando las doctrinas esenciales de la Biblia que aparecen en Efesios 4, versículo 3 en adelante. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, una sola esperanza, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Si la inmutabilidad, que no puede cambiar Dios, que es un atributo incomunicable que solo Dios tiene, en la forma en que nosotros estamos interpretándolo, altera sus doctrinas inalterables, que también son inmutables, es una interpretación humana. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya no nos habla por visiones y sueños
ajenos a la palabra de Dios. Si lo que soñaste está en la Biblia, qué bueno, gracias a Dios. Pero si lo que soñaste no está en la Biblia y está en el libro del Mormón o en el libro profético de Elena de White, entonces ten cuidado porque eso no viene de parte de Dios. Todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo y está en su palabra. El canon ya se cerró y toda la profecía está contenida en el libro de Dios, ¿verdad? Esta es la autobiografía de Dios. Dios mismo habla por medio de su Hijo y la palabra de su Hijo está aquí en nuestras Biblias, no fuera de la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. El juramento y la promesa son estas dos cosas inmutables. El hermano Néstor nos lo acaba de compartir, gracias a Dios. Salmo 110, versículo 1 y 4. Dijo Jehová a mi Señor, dijo el Padre al Hijo. Es el mismo Dios, hermanos. Es el Dios trino. No son tres dioses. Es el mismo Dios. El Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Es un solo Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Hay versos que lo comprueban en la Biblia. Ahora miren. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra en lo que pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Si vemos el mecanismo de acción del Dios trino en 1 Corintios 15, versículo 26 al 28, dice que el Padre se exceptúa a sí mismo en la persona del Padre. El Hijo sale del Padre, exergomai, en el griego, significa que es Dios mismo, no es un Dios aparte. Esas son herejías católicas que se han impregnado en las corrientes cristianas y que muchos hermanos no se han dado cuenta. La palabra Trinidad y unicidad no están en la Biblia, pero sí está en la enseñanza del Dios trino, la doxología, las salutaciones, y está la enseñanza de que es un solo Dios verdadero. Entonces, para entenderlo, solo tenemos que ir a las Escrituras y no repetir lo que otro dijo, sino que dice Dios en su palabra. Si Jesús me está diciendo en Juan capítulo 16, versículo 27, 28 y 30, Juan capítulo 13, versículo 3, Juan capítulo 7, versículo 29, Juan capítulo 8, versículo 42, y en el Evangelio de Mateo también aparece, yo salí del Padre, de Dios he salido, vine de Dios salí. ¿De dónde salió Jesús? De Dios. ¿De dónde salió? Del Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. Salió de la persona del Padre, es la esencia y la sustancia del Padre en forma humana, es el verbo, la palabra eterna del Padre que se encarnó y habitó entre nosotros. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exergomai, salí del Padre he salido, dejo el mundo y voy otra vez al Padre. Entonces, el mecanismo de acción del Dios trino que nos enseña 1 Corintios 15 dice que el Padre se exceptúa a sí mismo en la persona del Padre, pero envía de su propio seno, su propia alma, si ustedes quieren, su verbo, ¿verdad? Su verbo eterno, y lo envía al mundo, y nace en una virgen por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? De la tribu de Judá, del linaje de David, y se hizo carne, Dios mismo. Y dice que le sujetó todas las cosas al Hijo. 1 Corintios 15, versículo 26 al 28. Y está esperando a que todos sus enemigos queden debajo de sus pies, porque aún no vemos que todas las cosas estén sujetas debajo de sus pies. Pero cuando todas las cosas queden sujetas debajo de sus pies, esa es la nueva Jerusalén en la eternidad, después del reino milenial, después del gran juicio del trono blanco. Entonces, al que le sujetaron todas las cosas, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, es decir, al Padre. Porque en realidad siempre ha sido un solo Dios en tres personas, pero un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso los serafines dicen santo, santo, santo. Solamente que no debemos de entender esto como los católicos lo entienden y como lastimosamente muchos hermanos lo entienden. Una Trinidad católica, una Trinidad donde mutilan a Dios en tres dioses. Si tú divides la Trinidad en tres seres divinos, esa es una Trinidad antibíblica. Si tú entiendes la Trinidad como que es un solo Dios verdadero que se manifestó en tres testimonios, tres personas, para tres ministerios, tres roles distintos, esa es la Trinidad bíblica, porque eso sí se puede sustentar y comprobar y verificar bíblicamente. Tan solo en la porción que hemos estado leyendo lo dice por sí sola. Esto no significa, ¿verdad?, que el Hijo no sea Dios o que el Espíritu Santo no sea Dios. Es el mismo Dios. Conforman las tres personas al único y verdadero Dios. Nada más que los católicos, como entienden esto, es que estos tres dioses hacen equipo y se convierten en un Dios, ¿verdad?
Y ellos entienden que Jesús sí es Dios, pero es un humano que llegó a convertirse en Dios porque la Virgen María es la Madre de Dios. O sea, tienen un entendimiento totalmente corrompido porque ellos no creen en el Evangelio, se quieren justificar por sus obras. Por lo tanto, como no les ha resplandecido la luz del Evangelio, ellos no pueden discernir espiritualmente la palabra de Dios y por eso no comprenden cómo la Virgen María es Madre de Jesús, pero en su humanidad, pero no madre de la divinidad de Jesús, porque Él mismo es Dios. Él mismo creó a la Virgen María en el vientre de su madre. Imagínense, Jesús les está diciendo en Lucas 20:42 y Mateo 22:42, cómo pues David le dice, Señor, si es pues su hijo. ¿Y quién es David? Viene siendo como el tatarabuelo de la Virgen María. Entonces, ¿el rey David es el tatarabuelo de Dios? No. Y si vamos hasta el último eslabón de la genética humana, Dios hizo de un mismo linaje a toda la humanidad, dice Pablo, ¿verdad? En el Areópago, en Hechos capítulo 17, es Adán. Entonces, ¿quién creó a Adán? ¿Dios creó a Adán o Adán creó a Dios? Porque vendría siendo el tatara y no terminaría de Dios, ¿verdad? Todas las generaciones. Entonces, vean cómo ellos no pueden establecer una interpretación bíblica de cómo entienden la Trinidad al decir que la Virgen María es la Madre de Dios, porque no entienden que la humanidad de Dios es lo que fue engendrado, no la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, Él siempre ha existido, a Él nadie lo creó, Él hizo todas las cosas. Eso dice Hebreos capítulo 1, miren, regresemos un poquito atrás. Dios habiendo, versículo 1, capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esos hermanos que se la pasan peleando entre sí, ¿verdad? No, que trinitario, no, que unicitario, no, que binitario, y se inventan cada cosa que no existe en la Biblia, hermanos. La pregunta no es cómo le dices, la pregunta es cómo lo entiendes. ¿Lo entiendes bíblicamente? Está por demás si quieres identificarlo con cierta palabra, ¿verdad? La pregunta es si se entiende bíblicamente, eso es lo que importa. Porque si hacemos de Jesús un segundo Dios o un Dios más pequeño, como lo hacen los mormones, eso es idolatría. Los testigos de Jehová, cuando los acorralas con versículos poderosísimos de la Biblia, de la de ellos que está transgiversada y degenerada, pero que tienen versículos ocultos y escondidos, wow, muy bien, que comprueban que Jesús es Dios con su misma Biblia adulterada que tienen. Ellos agarran y te dicen, no, sí está bien, Jesús es Dios, pero un Dios más pequeño. Eso es pura idolatría. Son tan idólatras como los católicos. No hay ninguna diferencia, solamente que estos lo hacen a través de imágenes y estos hacen de Jesús un segundo Dios más chiquito. Jesús es Dios y punto, no un Dios. Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo lo entendemos? Debe ser discernido a través de las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Aquí dice que Jesús es Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es la gloria del Padre, el verbo del Padre, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, si ustedes quieren, pero que no es un segundo Dios, es Dios mismo encarnado porque salió de la primera persona, el Padre, Dios. Exerjomai, yo salí de Dios, acuérdense siempre de eso. Eso tristemente no lo enseñan, hermanos, no lo enseñan. Y por eso hay tanta confusión, y para querer entender la Trinidad, los hermanos cometen el error de ir a ver las confesiones de las corrientes cristianas, qué dijeron los primeros padres de la iglesia, qué puedo hallar en documentos patrísticos, pero está en la Biblia, no hay que buscar más allá de las Escrituras, está contenido en la palabra de Dios. Y no se trata de defender una palabra que ni siquiera existe en la Biblia, se trata de decir la verdad en el amor de Cristo, pero fundamentado con la palabra de Dios, no con nuestro propio pensamiento. No para ganar debates y contiendas. Vean lo que dice el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. El Espíritu Santo siempre pone en mí hablar mucho de la deidad de Cristo. Y algunos hermanos me han querido etiquetar, fíjense hasta dónde llega el legalismo y la religiosidad. Me han querido etiquetar como unicitario, a ese grado. Yo tengo hermanos que son amigos que son unicitarios, ¿verdad? No estoy peleando con ellos. Cuando tengo oportunidad de compartir bíblicamente el error doctrinal que Dios me permite ver que tienen, que no pueden creer que ese Dios único y verdadero se puede manifestar en sus tres personas simultáneamente, al mismo tiempo y en el mismo lugar, se los comparto, ¿verdad? Y regularmente no pelean conmigo. Veo que pelean con otros porque ellos también buscan pelear con ellos. Entonces es un solo Dios verdadero, pero tenemos que entender que tiene que haber testimonios porque Él no sobrepasa su propia ley. En Juan capítulo 8 le dice a los judíos, después de que les dice que es Dios abiertamente,
Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Ego y mí. Yo soy el gran yo soy, les está diciendo que es Dios. El mismo Jehová de Éxodo capítulo 3. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los fariseos empiezan a atacar a Jesús. Tú das testimonio de ti mismo, así que tu testimonio es mentiroso. Y Jesús les dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque no solamente soy yo, sino el Padre que me envió. Ahí tenemos dos personas, dos testimonios, el Padre y el Hijo. Ahora, esto no implica que sean tres dioses, ni que mutilemos la divinidad en tres seres divinos, ¿verdad? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. No son dioses diferentes, ni independientes uno de otro, ni que estaban en el multiverso antes de que fueran creadas todas las cosas y se toparon uno con el otro y se hicieron amigos y decidieron hacer una alianza. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es un solo Dios verdadero en tres personas, porque son tres testimonios, porque son tres ministerios. El Padre amó y planeó. El Hijo salió del Padre, de la misma persona del Padre, por lo tanto es la sustancia, el Padre encarnado, el verbo encarnado del Padre. Por eso Jesús le dijo a Tomás, a Felipe, ¿verdad? El que me ha visto al Padre que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque todas las profecías bíblicas están encubiertas bajo la deidad de Cristo. Muchos no se han percatado de ello. Las profecías de escatología en el Nuevo y en el Antiguo Testamento están escondidas bajo la deidad de Cristo. Si yo estoy peleándome con los unicitarios, ¿verdad? Yo mismo vengo a hacer tropiezo con mi carne para mi crecimiento espiritual, porque debo de intuir bíblicamente cómo es que Cristo es Dios, no como dicen mis hermanos de la iglesia, o los unicitarios, o los binitarios, o los unitarios, o no sé qué tanto contrario, que ya cada vez inventan más cosas nuevas, sino ver cómo está enseñado inductivamente en la palabra de Dios. Porque si yo voy, por ejemplo, miren, un ejercicio rápido de escatología bíblica para ver con la deidad de Jesús la profecía del arrebatamiento escondida en el Antiguo Testamento, y vean de lo que nos estamos perdiendo por estar peleando unos con otros. Vean lo que dice, y aquí uno que esté pelee con los unicitarios no lo va a querer reconocer, y eso está bastante grave, hermanos. Isaías capítulo 40. Entonces nos deberíamos de enfocar en el amor de Cristo, donde radica tal vez el detalle para corregir lo deficiente en el amor, en el poder del Espíritu Santo. Los hermanos unicitarios no reconocen que se puede manifestar simultáneamente en el mismo lugar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de que en Juan capítulo 12 los griegos buscaron a Jesús y Jesús dijo, Padre, glorifica mi nombre con aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese, y el Padre habla en el cielo y el Espíritu ya estaba en el Hijo. Ahí están los tres, ¿verdad? Y tienen ellos que inventar algo que no pueden sustentar bíblicamente. No, es que la omnipresencia de Dios operó haciendo que sonara la voz en el cielo, pero al mismo tiempo estaba abajo en la tierra, y aparte el Espíritu, o sea, ellos mismos terminan reconociendo que hay tres testimonios ahí. Entonces, en vez de estar peleando con ellos, deberíamos de amarlos y compartirles los versículos que demuestran que es un solo Dios en tres ministerios, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que no son tres dioses, ni que estamos dividiendo la divinidad en tres seres divinos, porque eso es idolatría, eso es una abominación. Es un solo Dios verdadero. Y al saber que Jesús salió del Padre, ahora tengo que pedir al Espíritu Santo que con la Biblia me enseñe en qué momento Jesús salió del Padre. Porque, ¿qué creen? Eso también está en la Biblia. En Apocalipsis 13:8 dice que Jesús salió del Padre desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. El apóstol Pedro, en las cartas de Pedro, dice el Cordero que ya había sido predestinado, inmolado desde antes, escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿en qué momento salió el Hijo del Padre? Antes de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Antes de ese versículo, el Hijo salió del Padre. Por eso en Génesis 1:26 vemos una pluralidad en el Ejad de Dios, que es un solo Dios, pero que se habla en forma plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque ya están los tres ahí, porque el Hijo ya había salido del Padre. El Espíritu ya se movía sobre la faz de las aguas en el versículo 3. Entonces todo lo tenemos ahí, hermano, en la Biblia. Pero si yo voy a tratar de entender esos misterios, porque es un misterio, no es algo que sea fácil de entender, no puedo entenderlo con mi intelecto ni con mi raciocinio, tiene que ser el Espíritu Santo que me enseñe. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, ¿verdad?
Yo he visto cómo algunos hermanos, ¿verdad?, hasta de la misma congregación, tratan de explicar la Trinidad y les cuesta mucho trabajo reconocer que el Hijo es el mismo en el Padre y el Padre es en el Hijo, a causa de estar peleando con otros hermanos. Y entonces tratan de decir que el Dios que se hizo carne es un Dios diferente al Padre, y eso terminan haciendo un segundo Dios y terminan mutilando la divinidad en tres seres divinos por no conocer bíblicamente cómo es el mecanismo de acción del Dios trino. Y eso es feo, es grave, y son peleas innecesarias y contiendas innecesarias. Hay una pluralidad en Génesis 1:26 porque el Hijo ya había salido del Padre. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 y el apóstol Pedro. El Cordero que ya fue predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo, que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9, la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces ya había salido el Hijo de la persona del Padre. Eso no lo van ustedes a ver en ningún instituto bíblico, ni ningún instituto teológico. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los hermanos que enseñan estos temas lo aprenden de otros creyentes. Tristemente no van directamente a la fuente de la verdad y claman a Dios como le dijo Jehová al profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. No dice ve a YouTube y ve qué dicen las predicaciones de tal hermano. No dice así. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conozco. Entonces, en vez de sentirme el sabiondo, no, sí, yo ya sé cómo explicar esto, reconocer que soy un ignorante y que no lo sé, y humillarme delante de Dios y decirle, Señor, clamo a ti como tú le enseñaste al profeta Jeremías. Como Pablo oraba por los hermanos de Colosas, lléname del conocimiento de tu voluntad, para toda sabiduría e inteligencia espiritual. No te va a dar una nueva revelación, te va a enseñar lo que ya está escrito en la Biblia. Ya la revelación está completa, la Biblia. Ahora, vean este ejercicio escatológico sencillo que se discierne a través de la deidad de Cristo, y sin creer que Jesucristo es Dios, no puedes conectar estos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño. Yo soy el buen pastor. ¿Quién dijo eso? Mi vida pongo por mis ovejas. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Jesucristo es el brazo del Padre. Es la diestra de Jehová que es todo poder. Es quien abrió el mar rojo en dos para los israelitas. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces el versículo 10 dice que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él. Este es el tribunal de Cristo y el arrebatamiento escondido en el libro del profeta Isaías. Impresionante. Los santos del Antiguo Testamento no podían saber nada de esto. Nosotros tenemos la Biblia completa en el Nuevo Testamento y por eso ahora lo podemos saber. Pero sin creer que Jesucristo es Dios, es imposible conectar estos dos pasajes. Ahora vamos a Apocalipsis 22, versículo 12. Así como este, hay muchos, hermanos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y vamos a ver el mismo versículo de Isaías 40, 10, pero en el último libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, versículo 12. Esto se lo enseñas a un testigo sin Jehová y se molestan. Vean lo que dice el Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y alguien que no reconozca que Jesús es Dios, va a atacar este versículo. Y el versículo siguiente lo va a rematar. Vean lo que dice el versículo siguiente. ¿Quién está hablando aquí? Vamos a usar, si ustedes quieren, la hermenéutica. Vamos al principio del versículo, ¿verdad? Al principio del capítulo, perdón. Habla de las delicias de la Nueva Jerusalén. Habla del trono de Dios y del Cordero. Por eso es que el Hijo está a la diestra del Padre. No porque sea un segundo Dios, sino porque salió del Padre antes de la fundación del mundo. Porque su oficio es ser el sumo sacerdote, hermanos. Ahora ya podemos tener el panorama completo, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí está. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Es el remitente de este capítulo. ¿Quién es el destinatario? Versículo 8. Yo, Juan. Juan es el destinatario, ¿verdad? Y la iglesia, obviamente, en estos tiempos de gracia.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, ¿verdad? Y ahí el ángel le dijo que no lo hiciera. Ahora, el versículo 12 está hablando Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, el arrebatamiento y el tribunal de Cristo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No está diciendo que la salvación sea por obras, está diciendo que todo lo que el Espíritu Santo haya hecho en y a través de nosotros será recompensable en el tribunal de Cristo. Y nuestra carne produce heno, madera y hojarasca. Eso se va a quemar en los fuegos de los ojos de llama de Jesús que escudriñan la mente y prueban el corazón. Primera de Corintios 4:5. Las intenciones ocultas del corazón se van a revelar en la evaluación de los santos, el tribunal de Cristo. Y los ojos de llama de Jesús son el fuego que va a probar las obras que se describen en Primera de Corintios 3, versículo 11 al 14, bajo el fundamento que es Cristo. No Pedro, Cristo. Versículo 13. Vamos a comprobar que Jesús es Dios y que es el mismo Dios de Isaías 40, versículo 10. Yo soy el alfa y la omega, dice Jesús. Está hablando Jesús aquí, hermanos. El principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y quién es este Dios? Es Jesucristo. Aquí está, hermanos. Entonces es muy importante que entendamos la Trinidad sin estar denigrando a la persona de Jesucristo y sin tratar de entender que son tres dioses diferentes, o quién sabe cómo lo entienden los católicos, porque he oído muchas cosas diferentes cuando ellos tratan de hablar de estos temas con uno, ¿verdad? Y ese tipo de enseñanza se ha arrastrado en las corrientes cristianas, y es triste eso. Ahora, nuestro discipulado, volviendo al tema, y aunque no lo crean, esto es parte importante, esencial, de los fundamentos de la creación a Cristo. Esto es sumamente importante porque esto fue lo que inició toda la obra del trato de Dios con la humanidad en las 7 dispensaciones. Ahorita estamos en la 6ª, en la de la gracia. Desde la inocencia, la voz de Jehová se paseaba en el huerto. ¿Quiénes creen ustedes que es la voz de Jehová? El verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿quién se paseaba en el huerto? Jesús. Él no vivía con ellos, los iba a visitar. Vino la caída, entró la dispensación de la conciencia. Vemos el protoevangelio en Génesis 3:15, que es el versículo clave de las lecciones de la creación a Cristo. Pondré enemistad entre ti y tu simiente. Le da la sentencia profética a Jesús al diablo. Por eso Jesús dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo, caer como un rayo. Pero no os gocéis que los demonios se les sujetan en mi nombre, sino gozaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y entonces Jesús le da la sentencia profética a la serpiente malvada, al diablo, y le dice, pondré enemistad entre tu simiente, la descendencia del diablo. El diablo tiene un linaje. Y el descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, el hijo de una virgen. Ella te herirá, la simiente, no está hablando de la mujer, sino de su simiente. Semilla, el hijo de una virgen, en la cabeza, una herida mortal. Y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos y los pies, el cuerpo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vino a salvarnos en la cruz, ¿verdad? Y bajo su poderosa resurrección nosotros somos hechos santos, justos, justos en el justo, hijos en el Hijo, aceptos en el amado, adoptados como hijos suyos y coherederos con Cristo. Dice aquí en nuestro discipulado, su actitud fue como la de Caín, que creyó que podía agradar a Dios por medio de las cosas que Él le trajo. La actitud de los israelitas cuando recibieron la ley y no entendieron que la ley no los podía salvar, sino que la ley confirmaba que tenían que seguir esperando la venida del Mesías prometido. Que en todas las dispensaciones vemos un simbolismo o un tipo. Y ojo, Melquisedec no es un tipo de Cristo, esas son puras tonterías, hermanos. Melquisedec es Cristo mismo reencarnado en el Antiguo Testamento. Un tipo tiene genealogía. Isaac es un tipo de Cristo, tenía padre y madre humano. Moisés es un tipo de Cristo, intercedía de parte de Dios con el pueblo y de parte del pueblo para con Dios. Es un intercesor, un mediador, un tipo de Cristo. Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin fin. Y su nombre es Rey de Justicia. Lean Hebreos capítulo 5, eso está ahí. ¿Quién es el Rey de Justicia? ¿Saben qué es Melquisedec? Rey de paz. ¿Qué significa Rey de paz? Melquisedec, Rey de Justicia. Sedec, ciudad de paz, Jerusalén. ¿Quién es el único rey que reinará sobre Jerusalén y sobre toda la tierra? En Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y en aquel día el nombre de Dios será uno y Él reinará sobre toda la tierra, ubicándose físicamente en Jerusalén.
Porque Él resucitó en ese mismo cuerpo humano con el que se entregó por nosotros, pero ahora ya está glorificado ese cuerpo, obviamente. Pero resucitó en carne, ¿verdad? Hay algunos que niegan eso. Esos son falsos creyentes. Y Zacarías 14:9 dice que uno será su nombre en aquel día y que Él será rey sobre toda la tierra. Si tú me dices que Melquisedec es un tipo de Cristo, ya tienes 2 reyes, 2 sumos sacerdotes, 2 señores, y ya tienes una falsa doctrina que altera las 7 doctrinas esenciales de Efesios 4. Entonces, aunque la mayoría de los maestros que enseñan esto no se den cuenta de lo que del daño que le están haciendo, aunque está muy difícil que alguien se llegue a dar cuenta porque estos temas son difíciles de explicar, de entender y aún más difícil de explicar, dice Hebreos capítulo 5, el tema de Melquisedec. El creyente que se llega a dar cuenta va a notar que están haciendo 2 sumos sacerdotes al no reconocer que Melquisedec es Jesús en el Antiguo Testamento. Y eso es grave, hermanos, porque esto es una doctrina esencial, que aunque sea muy difícil de entender, es un filete espiritual, no es leche, ¿verdad? Es una vianda, como dice el libro de Hebreos. Y cuando el Espíritu Santo nos da madurez espiritual, nos forma más a la imagen de Cristo, vamos a ir discerniendo más estos temas, sí es una doctrina esencial. Ahora fíjense lo que he observado que usan algunos para negar que Melquisedec es Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento y el daño que le puede hacer esto para reconocer la preexistencia de Jesús delante de las religiones que atacan su deidad. Y con la enseñanza de Melquisedec se destroza todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios, específicamente en la deidad de Cristo y su preexistencia. Él no comenzó a existir cuando nació en carne de la Virgen María. Él siempre ha existido, Él es Dios. Miren, vamos a Hebreos, capítulo 7 y capítulo 8. Ya vimos las 2 cosas inmutables, el juramento y la promesa a Abraham y el juramento en Salmo 110, verso 1 y 4. El sumo sacerdocio para siempre. Si yo digo que Melquisedec no es Jesús o que Jesús no es Melquisedec, entonces el juramento y la promesa no aplican para la misma persona y estoy haciendo una falsa doctrina. Estoy haciendo 2 sumos sacerdotes. Entonces, con toda seguridad, oren al Señor para que les dé sabiduría y vean a la luz de la palabra de Dios que Melquisedec es Cristo mismo preencarnado, no un sumo sacerdote de otra galaxia o del multiverso. Es el mismo Señor Jesús en el Antiguo Testamento. No es sumo sacerdote de otro universo distinto, ¿verdad? Como las películas de ciencia ficción que inventan hoy en día. Vean lo que dice Hebreos capítulo 7 y capítulo 8. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem. ¿Quién es rey de Salem? ¿Saben qué es Salem? Jerusalén. ¿Cuántas Jerusalén hay? Sion la celestial y Jerusalén la terrenal. ¿Pero a qué se refiere ya en el cumplimiento de todas las cosas en tiempo futuro? Cuando Él será rey en Jerusalén y gobernará con vara de hierro a todas las naciones, el reino milenial, a Jesús, ¿verdad? El hijo de David. Entonces, ¿quién puede ser el rey de Salem si dice que es Melquisedec? Jesús mismo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que dijo Jesús en Juan 8, Abraham vio mi día y lo vio y se gozó, antes de que Abraham fuese, yo soy. Que volvía de la derrota de los reyes, Génesis capítulo 14, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Si alguien dice que Melquisedec es un tipo de Cristo, ya tenemos 2 reyes en Jerusalén, ya tenemos 2 señores y ya tenemos 2 sumos sacerdotes. Ya le dio en la torre a 2 doctrinas esenciales. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Esto es Rey de paz, sin padre. Entonces no es un tipo de Cristo, ni un simbolismo de Cristo. Los tipos de Cristo sí tienen genealogía. José tenía genealogía, hijo de Jacob. Isaac tenía genealogía, hijo de Abraham. Moisés tenía genealogía, hijo de Jocabet. Sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. No es un ser creado. Y si no es un ser creado, tampoco es un ángel. Entonces, ¿quién es? Es Dios mismo, es Jesús. Ni fin de vida. Y aquí está el problema, aquí está el dilema en esta parte que viene. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahí es donde dicen, por eso nosotros creemos que es un tipo de Cristo, porque dice que es hecho semejante al Hijo de Dios, mas no que es el Hijo de Dios. Ojo con eso, hermanos. Cuando está diciendo aquí semejante al Hijo de Dios, está haciendo referencia precisamente a las profecías mesiánicas en donde se nota la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento y se le identifica con esta palabra. Y vi a uno semejante a un hijo de hombre, que estaba encima de los 4 seres vivientes en la visión que tuve en el río Quebar, y él era la gloria de Dios y él era Dios mismo. Ezequiel capítulo 10,
Ezequiel capítulo 1, versículo 27, la visión celestial del profeta Ezequiel con los 4 seres vivientes, y dice semejante al Hijo del Hombre. A eso se está refiriendo cuando dice semejante al Hijo de Dios, porque este era en tiempo pasado antes de que se hiciera carne. Ahora aquí en Hebreos 7 es en tiempo futuro después de que se hizo carne, haciendo referencia en las cristofanías o teofanías, en las profecías mesiánicas o visiones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Entonces no significa que sea otro diferente. Está haciendo alusión a una profecía mesiánica que se conecta con la deidad de Cristo. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos. ¿Saben qué dicen esto? Me he encontrado algunos hermanos que dicen eso, pastores, y me dicen, bueno, ya lo sabremos cuando estemos delante de Dios. No, hermano, lo puedes saber de una vez, está en tu Biblia, léelo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, estas sí están reveladas, están en tu Biblia. Nada más que hay que orar, pedirle sabiduría a Dios y no sentir que ya lo sabemos todo, ser humildes y reconocer que somos ignorantes. El apóstol Pablo dejó dicho, inspirado por el Espíritu Santo, el que quiera hacerse sabio en este siglo, hágase ignorante. Santiago 1:5 dice que para que yo le pida sabiduría a Dios es porque tengo que reconocer que no la tengo. Tengo que reconocer que tengo falta de sabiduría. Todo el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando de nada. Entonces Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces para exaltar el nombre de Él. No para exaltar nuestro propio nombre, sino para exaltar el suyo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Salmo 115, verso 1. Ya casi terminamos, hermanos. Gracias por su paciencia. Siempre me gusta hablar de ese tema en particular porque muchas de las profecías bíblicas se disciernen bajo el lente de la deidad de Cristo y el Evangelio. Es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía, el Evangelio mismo escondido en el Antiguo Testamento, Cristo escondido, toda la Biblia de forma cristocéntrica. Escudriñad las Escrituras, ¿a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, versículo 39. Va de nuevo con la ley, cómo la entendió el pueblo de Israel, ¿verdad? El pacto era, si ellos obedecían a Dios perfectamente, entonces Él les aceptaría y les bendeciría. Pero si ellos desobedecían, entonces ellos serían maldecidos y castigados por Dios. Mejor se hubieran quedado en la gracia, hubieran pedido misericordia. No podemos, Señor. Pero en vez de eso, ¿qué dijeron? ¿Se acuerdan? La lección anterior, comprobamos cómo en la gracia estamos muertos a la ley. El régimen para el nuevo hombre no son los 10 mandamientos, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. ¿Se acuerdan? El régimen en la dispensación de la ley eran los 10 mandamientos y ellos dijeron amén. En vez de pedir misericordia, se comprometieron. Como hoy muchos hermanos que no disciernen la gracia de Dios en verdad, se están comprometiendo con Dios. Hasta andan haciendo pactos con Dios. Y no habla de los maestros falsos de la prosperidad que haz un pacto con Dios, levanta una ofrenda y si das 1000, Dios te va a dar 100,000. No hablo de esos. Esos evidentemente ni son hermanos, son falsos convertidos. Estoy hablando de hermanos que le hacen promesas a Dios y quieren hacer un nuevo pacto, como que si el nuevo pacto establecido por Cristo con su sangre que nos abrió el camino vivo y nuevo al lugar santísimo no hubiera sido suficiente. Le quieren añadir un pacto adicional, ¿verdad? Con sus fuerzas. Y le prometen cosas a Dios. Inclusive, miren, he visto esto. A mí me da mucha tristeza eso. A veces no sé qué hacer cuando miro eso. Hermanos que quieren predicar el Evangelio para que Dios les bendiga materialmente, para que Dios les bendiga condicionalmente. Cristo, Dios, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir que hay algunos hermanos, como dice Filipenses 1, que no predican sinceramente el Evangelio, sino que predican para ver cómo les va a bendecir Dios, a ver qué le sacan a Dios. Si yo te cumplo mi promesa, mi pacto que hice contigo, entonces tú, Señor, estás obligado a satisfacer mis demandas y mis deseos y a darme lo que yo te pida. Bajo la ley, eso es bajo la ley. Y ni siquiera están usando los 10 mandamientos, hermano. Y podemos ponernos bajo la ley. Yo lo he hecho eso también. Cuando el Señor recién me rescató, también llegué a hacer eso. Si somos sinceros, yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho eso. Pero no está bien, hermanos. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley es un pacto condicional. ¿Qué haces tú por Dios? La gracia te responde, nada. Porque yo ya lo hice todo en la cruz. En el poder de mi resurrección tienes todas las cosas. Efesios 1:20. El poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese mismo poder opera en la iglesia y es el misterio que estuvo oculto desde los siglos y las edades que ha sido revelado a sus santos, nosotros la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, Colosenses 1:27. El poder resurrector de Jesús despliega la vida de Cristo en los creyentes, Efesios 2:6.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros fuimos tomados por Dios y colocados en su Hijo Jesucristo, plantados en la semejanza de su muerte, crucificados juntamente con Él, purificadas nuestras almas y emblanquecidas, ya sin la unión maldita del viejo hombre porque lo crucificó en la cruz. Con su sangre emblanqueció nuestras almas y por medio de su fe, en el poder de su resurrección, sujetó nuestras almas a la eternidad en los lugares celestiales con una nueva identidad que influye en nuestra conducta cuando caminamos por fe y que es el receptor de la inmerecida gracia de Dios para que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo en y a través de nosotros. Y eso es recompensable en el tribunal de Cristo. Eso tiene un impacto eterno y no es que yo lo vaya a hacer ni ustedes lo vayan a hacer para Dios, sino que es Cristo obrando en nosotros. No es yo haciendo algo para Dios, sino Dios haciéndolo a través de nosotros. Es bien diferente la fuente de donde provienen ambos ejemplos. El primero es bajo la ley, ¿yo qué hago para Dios? Y el segundo es bajo la gracia, Colosenses 1:27, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si creemos que Jesús es Dios, no dudemos de lo que dice su palabra. Si creemos que Jesús es Dios, cuando dice que Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, va a poder vencer cualquier cosa que nosotros no podemos con nuestras fuerzas. No lo dudemos, le creamos a Dios, hermanos. Vean lo que dice aquí nuestro discipulado. Neciamente dijeron que obedecerían cuando les hubiera ido mejor al pedir a Dios que tuviera gracia y misericordia. La ley demanda obediencia perfecta. Toman versículos fuera del contexto en su dispensación. Y por eso hay hermanitos que atacan las dispensaciones, ¿verdad? La corriente metodista, la corriente presbiteriana, no todos, Los hermanos presbiterianos son muy respetuosos en ese sentido. Pero los hermanos metodistas, que son hermanos, son verdaderos hermanos, atacan mucho las dispensaciones. Cuando la palabra dispensación en el griego es oikonomía y aparece en más de 4 versículos de la Biblia. Son bíblicas. Si no reconoces la transición entre la ley y la gracia, te estás saltando la cruz. Así que sí es una dispensación diferente, es una economía de Dios diferente, es una mayordomía diferente, es un periodo de Dios con la humanidad diferente, un trato de Dios con la humanidad diferente. Ahora ya bajo la salvación, bajo la amistad y la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué saltarse la cruz? Porque quieren inyectar la ley a la gracia. Siempre es el problema. Agarran versículos fuera del contexto en su dispensación como Eclesiastés capítulo 5. Cuando prometas algo a Jehová, no tardes en cumplir tu promesa. Y entonces en base a eso se ponen a hacer pactos nuevos, promesas nuevas, puro legalismo, hermanos. No, Dios, yo te prometo que si tú me das un trabajo mejor, yo ya voy a predicar tu evangelio, Señor. Eso es bajo la ley, hermanos. Realmente el amor de Cristo no se está reproduciendo en ti para alcanzar a los perdidos, para predicar la buena nueva de salvación. Lo estás haciendo porque quieres que Dios te dé algo a cambio. Estás negociando las bendiciones de Dios como si fueran obras de la ley. Eso es sumamente triste, hermanos. Qué poco valor le damos a las almas que Cristo quiere rescatar y que vamos a ver eternamente en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén, con cuerpos glorificados en esas calles de oro y mar de fuego, de vidrio mezclado con fuego. Y que ya no va a estar el sol porque la gloria misma de Jesús nos va a alumbrar todos los días, de noche y de día. Ya no habrá más noche. Qué tremendo eso, hermanos. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué no quiero creerlo? ¿Por qué quiero ser perseguidor de bendiciones materiales como el pueblo de Israel? Las bendiciones materiales eran para Israel, para la iglesia son bendiciones celestiales, superiores. Dice aquí, hermanos, Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 25. ¿Alguien lo quiere compartir? Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 25. Hermana Marta, ¿te gustaría compartirlo, amada hermana? Éxodo capítulo 19, versículo 26 al 25. ¿Por qué creen, hermanos? Y esto no lo digo para estar devorándonos unos a otros, ni para estar juzgando a otros creyentes, sino para que identifiquemos la raíz del problema y nos amemos mutuamente, nos edifiquemos mutuamente. Para que esto se solucione no tengo que ir con un hermano que piensa así y criticarlo y hablarle mal y juzgarlo, sino exhortarlo bíblicamente. Hermano, mira, nosotros no predicamos el evangelio para ganarnos el favor de Dios. No predicamos el evangelio para negociar las bendiciones materiales con el Dios eterno.
nosotros predicamos el Evangelio porque es como si Dios rogase por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Porque si verdaderamente la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, como dice la Biblia que es y verdaderamente es, Romanos 5, versículo 5, entonces si tú andas en el Espíritu, estás lleno del Espíritu y el Espíritu Santo y la paz de Dios está gobernando en tu corazón, sí o sí vas a predicar el Evangelio en todas partes. En tiempo y fuera de tiempo, sin que te esfuerces, sin tu esfuerzo personal. El Espíritu Santo, así como el profeta Jeremías en Jeremías 29, va a producir un ardor adentro de tus huesos que no vas a poder contener y vas a ser vencido por Jehová, como el profeta Jeremías. Vas a ser vencido por el Espíritu Santo y vas a terminar predicando el Evangelio y vas a sentir cómo el amor que el Espíritu Santo hace fluir a través de ti quiere alcanzar a los perdidos y quiere proclamar las buenas nuevas de salvación en todas partes. Y tú eres un testigo de la obra que Dios está haciendo a través de ti y la gloria es de Él. Y todas esas almas que en la red del Evangelio de Jesús son capturadas por Jesús, son hermanos nuevos y miembros nuevos de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. Son nuevos instrumentos que van a desplegar la gloria de Dios. Son nuevos santos que van a llenar de adoración y alabanza el trono de Dios cuando Jesús venga a arrebatarnos. Son nuevos hermanos que van a adorar cada domingo en espíritu y en verdad, en la coinonía con los otros creyentes y cada día en sus trabajos, con sus familias. Ve todo lo que sucede detrás de la predicación del Evangelio. No solamente un nuevo nombre inscrito en el libro de la vida, una nueva creación puesta en los lugares celestiales, un nuevo instrumento en donde el Espíritu Santo va a reproducir la vida de Cristo y mucho, mucho, mucho más, todas las riquezas de su gracia. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 25. Si alguien lo tiene, lo puede compartir. Hermano, ¿cómo es? Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 25, hermana Cris. Ya, 16 al 25. Entonces, bueno. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre el monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Jehová dijo a Moisés, decide, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, que caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga ningún estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, irás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no se en ellos estrago. Entonces Moisés y se lo dijo al pueblo. Amén. Amén. Gracias, amada hermana Cris. Ahora miren, vamos a ver el contraste de esta dispensación de la ley, ¿verdad? Un pacto condicional, y con la dispensación de la gracia, con la Biblia, no con nuestro propio pensamiento. Vamos a Hebreos capítulo 12. El monte Sinaí era un monte que no se podía palpar. Tronaban los cielos del monte Sinaí y ni una bestia se podía acercar porque tenía que morir apedreada. Cuando los israelitas anduvieron con incredulidad, desafiando la autoridad impuesta por Dios a Moisés, un tipo de Cristo, oye, nosotros también queremos hablar con Dios. Y entonces cuando oyeron la voz de Jehová tronando en el monte Sinaí, mejor solamente tú habla con Dios. Nosotros no estamos puestos en el monte Sinaí, estamos en el monte de Dios, en Jerusalén, la celestial. Somos parte de esa promesa anunciada en el Salmo 125, ¿verdad? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y vean lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Acompáñame con sus vistas, amados hermanos. Voy a compartir Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba,
el cual los que la oyeron rogaran que no se les hablase más. El monte Sinaí, ¿verdad? Representa en la alegoría de Pablo en Gálatas 4 al hijo de la esclava y el hijo de la libre. Nosotros no somos esclavos, ya fuimos libertados en Cristo. Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hebreos 12:20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí vemos un contraste entre la ley y la gracia tremendo, ¿verdad? Así que no hay que ponernos bajo la ley. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, pero no es con los 10 mandamientos que voy a evitar no pecar. Es por medio de la fe en que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí conectamos Romanos 6:6 con Gálatas 2:20. Ahora miren, dice aquí: cuando Israel escogió la ley, Dios se hizo inalcanzable. Nadie puede alcanzar a un Dios 3 veces santo por medio de su obra meritoria humana. Nadie puede satisfacer las demandas santas de Dios. ¿Por qué? Debido a nuestro conector incompatible con su santidad, el pecado en singular. Nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente. Cualquier obra que le ofrezcan a Dios los descendientes de Adán, lo digo porque nosotros por la gracia estamos en Cristo, no por algo que hubiésemos hecho, sino por lo que hizo Cristo a nuestro favor. Pero los religiosos, las religiones, las sectas, las filosofías, las ideologías, tratan de sobornar a un Dios santo por medio de las obras provenientes de su naturaleza pecaminosa, que es infructuosa y no puede producir nada agradable a Dios porque está contaminado por el pecado. Las mejores obras de los hombres son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64, verso 6. Entonces, ¿qué puedo hacer para reconciliarme con Dios? ¡Nada! La pregunta es, ¿qué hizo Dios para reconciliarme con Él? Entonces, ¿de dónde viene la obra de mi salvación? De Dios, no de mí. ¿Y qué hizo Dios por mí? Envió a su Hijo Jesucristo a degustar la muerte por todos nosotros para que nuestras almas no degusten una eternidad en el infierno. Cristo se dejó colgar en esa cruz y cargó en su propia humanidad la deuda total de mis pecados y recibió el castigo de mi paz por mí. Recibió el sufrimiento de mis pecados por mí. Fue azotado, se quitó la corona gloriosa del tercer cielo y se puso una de espinas en un cuerpo inferior al de los ángeles que Él mismo creó porque Él es Dios. Imagínense eso. Y soportó que lo escupieran, que lo latillaran, que le pusieran un costal en la cabeza y le dieran de puñetazos y lo retaran. ¿Quién profetizó? Y lo escarnecieron y se burlaron y lo contaron con los peores criminales, con 2 malhechores al lado. Y le dieron la peor muerte que se le podía dar a alguien en ese entonces. Una humillación donde lo levantaron casi desnudo en la cruz, ¿verdad? Y estaba molido. Era una carne molida, ya lo habían azotado. Aradaron mi espalda y la trillaron. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Parecía que hubiera pasado un trillo de rasurar que usan los agricultores en la espalda de nuestro Señor. Así dejaron la espalda del Señor a causa de nuestro pecado. El castigo de nuestro pecado se satisfizo en la persona de Jesucristo. Él fue nuestro sustituto perfecto, satisfactorio, que nos declara libres de culpa y libres de acusación. En su cuerpo de carne nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Y vean lo que dice aquí en el estudio. Cuando Israel escogió la ley, Dios se hizo inalcanzable, les puso límites para que no se acercaran, les hablaría desde el monte Sinaí. Ahora nosotros, dice Hebreos 4:16, desde el 15, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. El inocente por los culpables, el justo por los injustos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Ya no está limitado nuestro acceso como el sacerdocio levítico del orden arónico. En Levítico capítulo 16, que los hijos de Aarón no se podían entrar en el templo todo el tiempo o Jehová los mataría debido a su santidad. Sino que ahora, como Cristo ha derribado la pared intermedia de separación entre el Padre y nosotros, ahora nosotros tenemos acceso ilimitado a su trono de gracia, gracias a los méritos de Cristo. Vean lo que dice acá, hermanos. Éxodo 20, versículo 1 y 2. Vamos a ver Éxodo 20, versículo 1 y 2. Ya casi terminamos, tengan un poquito de paciencia, amados hermanos. Éxodo 20, versículo 1 y 2. Aquí ya vienen los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya vamos adentrándonos cada vez más a esto, pero tenemos que hacerlo desde la lente correcta, sin saltarnos la cruz, para entender la introducción de la ley. ¿Por qué se introdujo la ley? Para que el hombre viera la magnitud de su pecado, para que conociéramos que somos pecadores, no para salvarnos. Vean lo que dice aquí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí vienen los 10 mandamientos. Dice aquí en nuestro estudio: la montaña estaba temblando y echando humo. El monte Sinaí, acuérdense. La luz resplandeció, los truenos rugían, las trompetas tocaban en el aire, las personas temblaban de miedo y se mantuvieron lejos de la montaña. Entonces el Señor, Jehová, habló y les dio los 10 mandamientos. Un pacto condicional en 2 tablas externas de piedra. Un ministerio de muerte, 2 Corintios 3. El ministerio del Espíritu es con mayor gloria y es el régimen para el nuevo hombre en la vida nueva, no los 10 mandamientos. El régimen del nuevo hombre es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley ordena, es una ley. Buenas noches, amada hermana Dey. No te preocupes, hermana, gracias a Dios que te pudiste conectar un ratito. La ley del pecado demanda que cuando el creyente deja de abrazar la gracia de Dios, su dependencia total en la obra terminada y completa de Cristo, donde Él ya crucificó al viejo hombre, y fuimos no solamente co-crucificados juntamente con Él y sepultados juntamente con Él, sino que co-resucitamos con Cristo y coexistimos con Él en los lugares celestiales. Cuando el creyente abandona la verdad posicional de su unión celestial con Cristo, entonces la ley del pecado demanda que cuando el creyente depende de su voluntad almática o de su esfuerzo personal, va a terminar haciendo lo contrario a lo que se propone a hacer por medio de su propia capacidad. ¿En qué parte de la Biblia está? Romanos 7, 18. No entiendo lo que hago, porque hallo esta ley en mis miembros, que el querer hacer el bien está en mí, pero no el poder para hacerlo. Lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley del pecado se hace valer de los buenos mandatos de Dios, los 10 mandamientos, para detonar el potencial pecaminoso de nuestra vieja naturaleza. La culpa no es de la ley. La culpa es del pecado que mora en nuestros miembros. Ahora sí que, como decimos chistosamente, no fui yo, fue mi carne, ¿verdad? Así le digo de broma a veces a mi esposa. No fui yo, fue mi carne. Entonces, esa carne que mora en nuestros cuerpos mortales, no el cuerpo físico en sí. El cuerpo físico en sí puede ser un instrumento de pecado o un instrumento de justicia. ¿Qué lo va a determinar? La fe de Jesús. ¿Estamos tomando posesión por fe de lo que somos en Cristo? Personas que fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo, y que Cristo echó fuera al hombre pecaminoso carnal en la cruz, en la circuncisión del Espíritu. Estamos creyendo que nuestra carne fue crucificada por Cristo para que ésta pierda su poder de gobernar en nuestras vidas y nuestros cuerpos físicos dejen de ser instrumentos para muerte y para injusticia. Y entonces el Espíritu Santo utiliza nuestros cuerpos físicos como instrumentos para desplegar la santidad de Jesús, instrumentos de honra, instrumentos de justicia, para que nos consagremos al servicio exclusivo de Dios y para que Cristo en nosotros produzca un servicio agradable al Padre, en vez de nosotros tratando de imitar a Jesús para hacerlo, dejarle a Jesús gobernar nuestras vidas y renunciar a nuestra propia fuerza para tratar de hacerlo. Eso es un punto difícil. ¿En qué sentido? No de hacer que suceda. Cristo ya hizo que sucediera, Él ya crucificó nuestra carne. No tengo que crucificarme a mí mismo. Lo difícil es dejar de confiar en mí mismo, dejar de esperar de mí mismo y esperar solamente en el Señor. Tenemos miedo de que si lo dejamos todo completamente en las manos de Dios, algo, aunque sea algo muy pequeño, sí dependa de mí, provocar que suceda o lograr que suceda. Y que tal vez no voy a ser diligente si confío totalmente en Dios. Yo tengo que poner de mi parte. Y ahí está el error. Dios no quiere que pongamos de nuestra parte. Nuestra parte arruina las cosas. Cuando Dios le dijo a los israelitas en el antiguo pacto que cuando le hicieran un altar o un santuario, no lo labrasen de cantería, porque profanarían su santuario, y que cuando subieran por las escaleras de ese altar
se cubrieran para que no se descubriera su desnudez, es un cuadro físico de cómo ahora, en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo va haciendo un templo santo en nosotros, va formando a Cristo en nosotros, porque somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:4. Pero cuando nosotros queremos ayudarle a Dios y queremos añadirle algo a la justicia perfecta que Cristo ya ganó a nuestro favor y queremos contribuir con nuestra santificación, caemos en el error del automejoramiento y tratamos de reformar al viejo hombre que Cristo ya crucificó. Y no se puede unir remiendo nuevo a un paño viejo. Jesús lo dice en Marcos capítulo 2. Entonces estamos bajo la ley, ignorando que lo estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios, en vez de descansar y depender totalmente en Cristo, ¿verdad? Para que Cristo en mí pueda hacer lo que yo no puedo con mis fuerzas. Vamos, dice, el castigo por la desobediencia de un solo mandamiento es la separación eterna de Dios en el lago de fuego, el cual Dios preparó para Satanás y los ángeles que le siguieron en su rebelión. Recordemos, en evangelismo usamos mucho este argumento. ¿Usted recuerda por cuántos pecados Adán y Eva fueron destituidos del paraíso del Edén? Y la mayoría te sabe decir, algunos no, pues ya se los dices, ¿verdad? Por uno te dicen, así es, por un solo pecado entró la muerte a toda la humanidad. Usted y yo no hemos cometido un solo pecado, hemos quebrantado los 10 mandamientos, ya nacimos del todo en pecado desde el vientre de nuestra madre, Salmo 51. No somos pecadores porque rompemos los 10 mandamientos, somos pecadores porque venimos de Adán. Y la prueba infalible que somos descendientes de Adán es que quebrantamos los 10 mandamientos. Un hijo de Dios ya no quebranta los 10 mandamientos porque la ley ya no lo puede condenar, porque alguien que ya murió con Cristo no puede ser juzgado con la misma ley con la que se le dio sentencia de muerte cuando todavía vivía. Cristo, en Romanos 7, se pone la analogía de la ley del matrimonio en los primeros versículos. Dice que si una mujer se casa con otro varón, estando aún casada, comete adulterio. Habla de la ley de los 10 mandamientos. Ahí está el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Pero si el antiguo marido muere, la mujer es libre para casarse con un nuevo marido. El Espíritu Santo hace que el apóstol Pablo utilice esta analogía de la ley del matrimonio para ilustrar cómo Cristo hizo enviudar nuestras almas para casarlas con su Santo Espíritu y posteriormente con Él mismo en las bodas del Cordero, después de ser arrebatados. Esa unión matrimonial que tenemos con Jesús es porque Él mató al antiguo marido, a la antigua naturaleza pecaminosa, adámica. Cristo la mató en la cruz. Por eso es que el creyente no puede volver a romper los 10 mandamientos, porque aunque seguimos pecando, aquí nosotros condicionalmente seguimos cayendo, y si decimos que no, estamos mintiendo. 1 de Juan 1, versículo 8 y 10. Delante de Dios ya no estamos quebrantando ninguna ley porque morimos juntamente con Cristo y la ley no puede condenar a alguien que ya murió. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, ya no de Adán. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La parte final de ese versículo nos enseña que no puedo llevar frutos para Dios bajo los 10 mandamientos. Llevamos fruto de Dios cuando permanecemos conectados a Jesús. Juan 15:4. Así como la ramita, el pámpano, no puede producir fruto si está despegado, separado, desconectado del árbol de la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros las ramitas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Claro que queremos llevar fruto, eso está bien, pero de la manera establecida por Dios. No con el viejo hombre, hermanos, con el nuevo hombre resucitado que está unido a Cristo en los lugares celestiales, porque esa es la plataforma que el Espíritu Santo usa para trasladar la vida de Cristo que está a la diestra del Padre, la majestad en las alturas, hasta nuestra condición terrenal acá abajo para manifestar el olor fragante de Cristo en nuestros cuerpos mortales, llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús, de vertical a horizontal, se manifieste en nuestros cuerpos. No yo para Él, sino Él a través de mí, Él en nosotros, la vida de Él en nosotros. Es bien diferente. Dice aquí Mateo 25:41, el infierno que está reservado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán que mueren sin haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, abandonan sus almas, sus cuerpos, y su alma no es aniquilada, su alma no deja de existir. Su alma despierta en un lugar horrible llamado Hades. Es el preinfierno, la antesala del lago de fuego. Lucas capítulo 16, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, el rico que es atormentado con ese fuego, ¿verdad? Ahí vemos que el alma sigue existiendo después de que el cuerpo muere. Y vemos que las almas que mueren sin Cristo
tienen un resguardo en un lugar de tormento llamado Hades o Sheol en el Antiguo Testamento. Y después, en la resurrección de los injustos, después del reino milenial, ¿verdad? La parte final de Juan 5:29, y los injustos resucitarán para condenación y confusión perpetua. Y en Apocalipsis 20 y 21, donde se habla del gran juicio del trono blanco, todos ellos, como no están inscritos en el libro de la vida, van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vamos a Mateo capítulo 25, que es precisamente a lo que se refiere al lago de fuego. Mateo capítulo 25, versículo 41, perdón. Y estos, ojo, son falsos conversos. No son creyentes que perdieron su salvación. Hay hermanos que les gusta torcer esta parte de las Escrituras y la quieren unir con Mateo 7:21. Ojo con eso, hermanos. Eso no es así. Mateo 7:21 dice, ¿verdad? De ahí desde antes. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, obras, expulsamos demonios, obras, sanamos enfermos. Ven a tu noche de milagros, ¿verdad? Obras. ¿Quién te dijo a ti que era por obra la salvación? ¿Quién te dijo que era por profetizar mentiras, por hacer espectáculos de sanar enfermos, por hacer milagros? Ni en el libro del Mormón creo que está eso. La salvación es un regalo gratuito en la persona de Jesucristo. Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. De cierto os digo que nunca, no es que los conoció y ahora ya los desconoce, nunca los conocí. Nunca nacieron de nuevo, nunca fueron salvos. Eran cizaña entre el trigo, falsos, convertidos. No personas que fueron salvas y perdieron su salvación. No, hermanos, es vida eterna, no vida temporal. Hermano Paco, adelante, ¿querías comentar algo? Justo eso, hermano, que si ahí, bueno, es un versículo donde nos dice que la salvación no se pierde. O sea, si ahí no usara la palabra nunca el Señor, o sea, diría que los conoció en un tiempo y después se apartaron, ¿verdad? Así es, amén, hermano. Y eso no dice el texto, no dice, no, un tiempo fueron nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero después revirtieron la obra de Cristo. Lo mandaron a crucificar de nuevo. Resucitaron su vieja naturaleza que ya había muerto y mataron a la nueva que ya estaba unida a Cristo en los lugares celestiales. Y le abrieron el brazo a Dios porque eran más fuertes que Dios y sí lograron ser arrebatados de su mano. Entonces ya falló toda la Biblia, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo presente, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni yo mismo, ni ustedes, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si alguno se cree más fuerte que Dios, pues entonces nadie las podrá arrebatar de mi mano, le va a abrir un dedito a Dios y se va a escapar. Digo esto con ironía, porque eso es imposible que suceda. Lo que pasa es que estas personas que se describen aquí nunca fueron salvas, nunca fueron selladas, amalgamadas con el Espíritu Santo. Vean lo que dice el versículo 25. Perdón, Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Después del reino milenial, el diablo va a ser soltado un poco de tiempo y va a engañar a los sobrevivientes de la tribulación que se van a seguir multiplicando, de Zacarías capítulo 14. Nosotros ya no nos vamos a dar en casamiento, ni nos vamos a reproducir. Si te quieres reproducir, reprodúcete ahorita predicando el Evangelio, para que el Espíritu Santo engendre nuevos hijos de Dios, y así te puedes reproducir, ¿verdad? Cristo en nosotros reproduce otros creyentes, el Evangelio. En el reino milenial ya nadie de nosotros se va a dar en casamiento, pero los sobrevivientes de la tribulación, ellos sí se van a seguir reproduciendo. La creación va a ser restaurada, ellos van a vivir mucho tiempo, el niño va a vivir 100 años, los animales ya no van a ser venenosos, el niño va a meter su mano a la cueva de los áspides y no va a morir. Isaías 65, Isaías 66, el cordero va a pastar con el león va a comer paja como el buey, como en el huerto del Edén. El león no se ponía a matar a los otros animales allá adentro, comía paja, imagínense. Así va a ser en el reino milenial. ¿Y cómo va a ser eso? No podemos racionalizar, interpretar la Biblia con un método interpretativo racional para ver cómo es que Dios de la nada va a modificar el aparato digestivo del león y ahora ya lo va a hacer para que no coma carne, sino coma paja. Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera y no tenemos que cuestionar lo que dice en su palabra, hermanos. Entonces, ahí, esos sobrevivientes son los que van a ser engañados cuando Satanás sea suelto, después de los 1000 años. Y después el Señor, por última vez, los destruye y ahora sí hace la resurrección de los injustos, de todos los que están en el Hades, y viene el Leucos, Crino en el griego,
trono de luz, trono de juicio, de condenación. Apocalipsis 20, versículo 11. Y ahora sí, Apocalipsis 20, 14. Y el Hades, la muerte y el Hades entregaron sus muertos, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí va a suceder esto. Todos los que rechazaron a Cristo como su único y suficiente Salvador murieron declarados como enemigos perpetuos de Dios, murieron en sus pecados. Cuando Jesús les dijo que era Dios a los fariseos, Él les dijo: de cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando alguien abandona su cuerpo sin haber recibido el regalo de la salvación, ya no hay más salvación para él. No creyó en el Evangelio. Hay una expectación de hervor con fuego que ha de consumir a los adversarios. Eso es lo único que queda para ellos. Por eso, mientras están vivos, prediquémosle el Evangelio. ¿Será que Dios quiere que le prediquemos? Sí, ten por seguro que Dios quiere que le prediquemos el Evangelio. No lo dudemos. Si quieres una señal para saber si Dios quiere que le prediques el Evangelio a alguien, solamente acércate y ve si está respirando la persona. Si está respirando, predícale la buena nueva de salvación. Su alma siga dentro de su cuerpo, porque cuando su alma deje su cuerpo, va a ir al Hades. Ya no va a poder ser salvo. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Ya no hay una segunda chance, no hay purgatorio, no hay limbo. Solamente está el Hades, el infierno. Eso es muy importante, hermanos. Ya para terminar, bueno, Apocalipsis 20:15 ya lo dijimos ahorita. Dice, los mandamientos de Dios son como un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Tal como podemos ver nuestras caras sucias reflejadas en un espejo, así también podemos ver nuestros corazones pecaminosos en la ley. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley sé que soy un mentiroso, ladrón, adúltero, idólatra, envidioso, codicioso, blasfemo, deshonrador de padre y madre. Ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora ya sé que sí soy lo suficientemente malo para ir al infierno si muero sin Cristo. Eso es importante. Ahora ya sé que los 10 mandamientos no salvan, te condenan. Esa es la función de la ley. Es muy importante, pero no es para salvación. Es como un verdugo. Un verdugo está ejecutando la ley. Un verdugo está del lado de la justicia. Un verdugo va a ejecutar la sentencia de muerte al criminal. Pero es enemigo de los criminales. No es su salvador, es su enemigo. Los 10 mandamientos condenan al pecador, no lo salvan. El código penal de los países, que tiene una base hecha en la Biblia, aunque ya muy torcida, no salva a los criminales, los encierra en la cárcel, tras las rejas. Ahora, dice, es como un espejo la ley. Nosotros nos levantamos, gracias a Dios, y miramos en un espejo nuestras caras, nuestro peinado, qué tan desalineados estamos, nos lavamos la cara, nos miramos en el espejo, o nos metemos a bañar, tal vez algunos se cepillan sus dientes luego. Espero que lo primero que hagamos no sea vernos en el espejo, sino dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero nos miramos en el espejo y vemos qué tan desalineados estamos o qué tan sucios estamos. Pero, ¿cómo nos limpiamos? ¿Con el espejo? ¿Agarro el espejo y me traigo la cara así para limpiarme? No, me corto la cara con el espejo. Abro la regadera y me meto a bañar y me limpio con agua. La ley no limpia al pecador, no lo redime, así como el espejo no te da un baño cuando te levantas, sino que te muestra tu condición real. La ley demuestra al pecador su condición real, separada y muerta delante de un Dios 3 veces santo. Es el espejo moral de Dios. Te muestra que has mentido, que has robado, que has matado en tu corazón, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano ya es culpable de juicio, y cualquiera que le dice necio quedará culpable ante el concilio, y cualquiera que le llama fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aunque no hayas matado con una pistola, con un machete, con un cuchillo, o envenenado la comida de alguien, con el simple hecho de enojarte con tu prójimo, ya eres un asesino de corazón delante de Dios. El estándar de Dios es muy alto, nadie lo puede alcanzar. El único que lo cumplió es Cristo, y la única salvación es dada por medio de Él en la cruz, y en el poder de su resurrección, por gracia. No por intentar guardar los 10 mandamientos, no por obras, por gracia. Vean lo que dice acá, hermanos. Los mandamientos de Dios son un espejo, como un espejo. Tal como podemos ver nuestras caras sucias reflejadas en un espejo, así también podemos ver nuestros corazones pecaminosos en la ley. Vamos a Romanos 7:7. Ya este es el penúltimo versículo, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Alguien lo quiere compartir? Adelante. Si no, aquí lo tengo. Permítame leerlo entonces.
Adelante, hermano Paco, gracias. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Amén, gracias hermano Paco. Esa es la función de la ley. Es muy importante, por eso la usamos al evangelizar, ¿ya vieron? Con los incrédulos. Fue el inicio de la lección. Fuimos a 1 Timoteo 1:8 hace rato. Romanos 5:20 dice, porque Dios introdujo la ley para que el hombre viera la magnitud de su pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Fíjense bien, la omnisciencia y la omnisapiencia de Dios, la sabiduría infinita que Él tiene, que está totalmente fuera de nuestra comprensión, que Dios introdujo los 10 mandamientos porque sin declarar nuestras almas como transgresoras, no puede venir a salvarnos y Él no puede ser injusto consigo mismo. Él no puede faltar a su propia ley, a su propio decreto y a su propio edicto. Entonces, para poder salvar al pecador, Él primero lo tiene que declarar culpable con una ley que tenía que introducir. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Romanos 4:14 y 15. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque la ley produce ira. Entonces, primero, fíjense bien, Él introduce la ley con Moisés 430 años después de la promesa, porque Él ya tenía predestinado venir a salvarnos en la cruz. Pero Él tiene que establecer su trato con la humanidad en cada dispensación e implementar todo su plan soberano de gracia. Por eso podemos ver las figuras del Evangelio en todas las dispensaciones, como cuando Dios sacrifica 2 animales inocentes y rechaza los delantales de higuera de Adán y Eva en Génesis 3:21, como cuando Abel ofrece corderos, reconociendo su pecado y que creía en la esperanza de que vendría ese hijo de esa virgen a aplastar la cabeza de la serpiente, pero que él sufriría un daño en sus pies y en sus manos, los agujeros de sus manos y sus pies, y él estaba esperando ese sustituto que pagaría en su lugar, ese Mesías prometido. Eso es muy interesante, amados hermanos. Dice aquí nuestro, ya para terminar, pero ¿qué pasa si no podemos obedecer todos los mandamientos de Dios? ¿Nos aceptaría Dios si solo tratamos de hacer lo mejor posible y obedecemos tanto como podamos? No. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y si alguien nos lo quiere compartir, adelante, ya es el último versículo. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. ¿2 días? Sí, porfa, hermana. Voy. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Amén. Gracias, amada hermana. Ahí está. Amén. Si alguien dice, esto lo usamos mucho en el evangelismo, bueno, yo he mentido, ¿quién no? Pero eso sí, nunca he robado. Bueno, yo he visto una mujer con lujuria, ¿quién no lo hace? Pero nunca he robado. Estos 10 mandamientos van fuertemente entrelazados entre sí, están interconectados, son inseparables. El que transgrede un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Si alguien dice no he robado, pero has mentido, le has robado a tu prójimo el decirle la verdad. Y por lo tanto también has deshonrado a tu padre y a tu madre porque eres un mentiroso ladrón. Y si has visto con lujuria la mujer de otro varón, aunque digas que no has robado en tu corazón, no solamente cometiste adulterio con ella, sino que también te la robaste en tu corazón y le pertenece a otro hombre. Estos 10 mandamientos van fuertemente entrelazados entre sí, de manera que cualquiera que quebranta uno rompe toda la ley. No solo el decálogo, los 613 mandamientos completitos. Recuerden, por un solo mandamiento fue expulsado Adán y Eva del huerto del Edén. La incredulidad produjo la separación y la muerte espiritual. Adán y Eva desobedecieron porque no le creyeron a Dios, y esto trajo la muerte a toda la humanidad. Por lo tanto, un solo acto de justicia hecho por Jesucristo tiene poder inagotable y suficiente de perdonar nuestros pecados porque Él murió en la cruz por nosotros, y de limpiarnos de toda maldad porque Él derramó su sangre por nosotros, y de darnos la vida eterna desde ahora, no hasta que muramos, ya desde ahorita, porque Él resucitó al tercer día a nuestro favor. Hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos en oración. Si nadie quiere agregar algo, comentar algo, vamos a despedirnos con una oración. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Marta si nos puede despedir con una oración.
¿Nos puedes despedir con una oración, hermana, por favor? Claro que sí, amado Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, por tu generosidad que tienes para con todos nosotros, Señor, que has dispuesto un maestro para que nos alimente con tu palabra, Señor. Crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesús y el plan perfecto, Señor, que tú tienes para nosotros. Te damos gracias infinitas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Si Dios nos presta la vida y no ha venido antes a arrebatarnos, ojalá que sí, nos vemos el día jueves en el estudio de escatología. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con ustedes, hermanos. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén. Amén. Buenas noches. Hermano Martín. Hermano Martín. Hermanita Pau. Dios creó todo el mundo, creó los animales, a nosotros, a los gatos y los cachorros y las vacas y también Muy bien. las papas. Muy bien, Pau. Lo creó todo con sus manos y su boca. Amén. Muy bien, Pau. Con su Así es. palabra. Amén. Exacto. Jesús lo creó porque Jesús es la palabra del Padre. Muy bien, Pau. Nos vemos, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Uy, eso sí. Adiós, hermano, adiós. Adiós. Lo puedo hacer la Bombi.